De esa forma pasaríamos a ver ahora lo que sería el séptimo par craneal. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí el número, que sería el séptimo par craneal, que recibe el nombre de facial, y que va a tener tanto componentes también aferentes como eferentes. ¿Sí? Y entonces los componentes aferentes, ¿sí?, vamos a tener que va, por un lado, lleva fibras, ¿sí?, que reciben información de tacto, dolor y temperatura de lo que sería parte del pabellón auricular. Entonces lleva fibras aferentes, somáticas, generales, que son muy pequeñitas, pero ahí están también en lo que sería el nervio facial. Pero también va a llevar fibras del gusto, entonces se va a considerar como fibras aferentes, viscerales, porque la sensibilidad gustatoria despierta reflejos viscerales, y especial porque la sensación del gusto solamente se encuentra a nivel de la lengua. Estas serían parte de las fibras aferentes. Pero también va a llevar fibras eferentes, y que, al igual que el trigémino, va a inervar ahora músculos derivados del segundo arco faríngeo. Entonces va a tener fibras eferentes branquiales o también eferentes viscerales especiales, que van a inervar a músculos derivados del segundo arco faríngeo. También va a llevar fibras parasimpáticas, sobre todo para la glándula lagrimal y las glándulas del paladar, así como de la mucosa nasal. Entonces van a ser fibras eferentes, viscerales, generales, que son de tipo parasimpático. Entonces serían de las funciones, ¿sí?, que va a tener el nervio facial. Entonces su orificio de salida del cráneo va a salir a través del foramen auditivo interno, que va por el canal conducto auditivo interno, y después se mete ahí al peñasco, y después va a salir del peñasco a través del agujero estilo mastoideo para introducirse a la glándula parótida. ¿Sí? De esa forma podríamos pasar a sus funciones. Sus funciones dependen, ¿sí?, del tipo de fibras que lleva, y que cada fibra tiene relación con ganglios en el sistema nervioso periférico y también con núcleos en el sistema nervioso central. Entonces, de esa forma podríamos ir analizando sus fibras. Y entonces, si vamos analizando, decíamos primero las aferentes, somáticas, generales, ¿sí?, que serían de tacto, dolor y temperatura, sobre todo lo que sería el conducto auditivo externo, ¿sí?, así como parte de la membrana timpánica. Entonces, parte del conducto auditivo externo, ¿sí?, de la membrana timpánica. Hay fibritas, ¿sí?, que van con el nervio facial, y que a través del nervio facial estas fibritas se originan de neuronas que se localizan en el ganglio geniculado del facial. El ganglio geniculado del facial, que ya lo estudiamos en el facial, se localiza, ¿sí?, dentro del peñasco, en la unión de la porción laberíntica con la porción timpánica del nervio facial. Entonces, estas fibritas del ganglio geniculado llevan esta información sensitiva, y después, con el nervio facial, se van por el conducto auditivo interno y van a llegar al tallo cerebral. Y entonces llegamos al origen aparente del nervio facial, que va a ser a nivel del surco médulo-pontino, inmediatamente por arriba de las olivas vulvares, en lo que se llama la fosita supraolivar. Entonces aquí teníamos la oliva, y por arriba de ella el surco médulo-pontino, la fosita supraolivar, y aquí es donde está el origen aparente del séptimo par craneal, en el surco médulo-pontino. Estas fibritas, que llevan dolor y temperatura de conducto auditivo externo y parte de la membrana timpánica, ¿sí?, así como también parte de lo que sería la concha del pabellón
auricular, ¿sí? Esta zona, van a llegar y van a hacer sinapsis en el núcleo que hemos mencionado del trigémino, el núcleo del tracto espinal del trigémino. Habíamos comentado que este núcleo del tracto espinal del trigémino, ¿sí?, lo comparten el quinto, el séptimo, que es lo que estamos analizando, el glosofaringio y el nervio vago. Entonces, estas fibritas que van con el nervio facial también hacen sinapsis en este núcleo del tracto espinal del trigémino. Es en las fibras aferentes somáticas generales, pero también lleva fibras aferentes viscerales especiales, que son una información de el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces vamos a observar que del nervio facial, ¿sí?, va a estar inervando a los botones gustativos, las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua, y que estos receptores, inervados por el facial, a través de un nerviecito que viene del facial, que se llama cuerda del tímpano, ¿sí?, y a través de este nervio de cuerda del tímpano, ¿sí?, que es rama del nervio facial, que lo da en su porción timpánica el nervio facial, las neuronas también se localizan a nivel del ganglio geniculado del facial. Es el origen real de estas fibras que forman la cuerda del tímpano, y que sus fibras también se van a ir formando parte del nervio facial, conducto auditivo interno, ángulo ponto-cerebeloso acompañado por el nervio vestíbulo-coclear, su origen aparente en el surcomédulo pontino, y va a llegar, ¿sí?, en la unión del puente con la médula oblongada. Entonces haríamos un corte de la porción superior de la médula oblongada, y aquí se puede observar que en este corte tendríamos derivado de la placa alar el núcleo solitario. Entonces este núcleo solitario, en su porción rostral o superior, tiene la función de recibir la información de tipo gustatorio. Entonces vemos en sentido longitudinal este núcleo solitario, su porción cefálica o superior es la que está recogiendo la sensibilidad de gusto, en este caso a través del nervio facial de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Ya después de este núcleo solitario sale el tracto tegmental central, que llega al tálamo, y después de ahí a la corteza cerebral en el área 43, en el extremo inferior del giro postcentral, que es el área del gusto. Si continuamos con este nervio facial, decíamos que también va a llevar fibras ahora eferentes, unas que van a inervar a los músculos derivados del segundo arco faringio, ¿sí?, que son eferentes branquiales o eferentes viscerales especiales. Estas neuronas que dan origen a estas fibras se van a localizar en la porción inferior del puente. Entonces hacemos un corte transversal del puente en su porción inferior. Vamos a tener aquí como referencia el núcleo del sexto, y dentro lateral del núcleo del sexto tenemos el núcleo que da origen a estas fibras del nervio facial, que es el núcleo del facial, que tiene la particularidad de formar la rodilla del facial que rodea el núcleo del sexto, y después van a salir por el surco médulo-pontino, y estas fibras van a ir por el surco médulo-pontino, ángulo ponto-cerebeloso, conducto auditivo interno, porción laberíntica, porción timpánica, porción mastoidea del nervio facial, y salen por el agujero estilo-mastoideo, se meten a la parótida, y después dan el tronco temporofacial, el tronco cérvico-facial, y de estos troncos saliendo las 5 ramas del nervio facial para inervar a los músculos de la expresión facial. Entonces la función de este núcleo del facial es inervar a los músculos de la expresión facial, ¿sí?, que son derivados del segundo arco faringio, pero también va a inervar al vientre posterior del digástrico,
junto con él al músculo estiloioideo, que también deriva del segundo arco faríngeo, así como también, ¿sí?, al músculo del estribo o músculo estapedio, que es importante cuando hay un estímulo sonoro muy intenso. Se contrae este músculo estapedio para disminuir la vibración de los huesillos del oído y de esa forma proteger al receptor del oído, al órgano de la audición o el órgano de corte. Entonces, esa es la función de este núcleo del facial, inervar a los músculos derivados del segundo arco faríngeo, ¿sí? Y por eso decíamos, se considera como, ¿sí?, un núcleo que es eferente branquial. Y por último tendríamos el eferente visceral general, que decíamos son fibras parasimpáticas, ¿sí? Entonces se van a derivar estas fibritas, ¿sí? Vamos a observar que se van a derivar de los núcleos parasimpáticos que se encuentran también en la porción baja de la médula oblongada. Entonces aquí, del puente, la porción baja del puente. Entonces estaría el núcleo lagrimal y el núcleo salivatorio superior. Entonces, este núcleo lagrimal y este núcleo salivatorio superior contienen neuronas parasimpáticas que van a dar origen a fibras preganglionares parasimpáticas que se van a ir con el nervio facial y que van a salir también por el surco medulopontino, y estas fibras parasimpáticas van acompañando, van a formar parte del nervio facial, ¿sí?, su porción del conducto auditivo interno, su porción laberíntica, su porción timpánica, y estas fibras parasimpáticas, ¿sí?, vamos a observar que a nivel del ganglio, ¿sí?, estas fibras parasimpáticas dan origen a un nervio, que es el nervio petroso mayor. Este nervio petroso mayor entonces contiene fibras parasimpáticas preganglionares, y este nervio petroso mayor, ¿sí?, que también se le une el nervio petroso profundo, que viene del plexo carotidio, pero que es simpático, y van a formar lo que se denomina el nervio del canal pterigoideo, ¿sí?, que antes se llamaba el nervio vidiano, ese nervio del canal pterigoideo. Y recordemos que este canal pterigoideo termina en la fosa, ¿sí?, pterigopalatina, y aquí en la fosa pterigopalatina se encuentra el ganglio pterigopalatino, que es un ganglio parasimpático, y es donde van a hacer sinapsis estas fibras preganglionares parasimpáticas que vienen principalmente del núcleo lagrimal. Del núcleo lagrimal se forma el nervio petroso mayor, después el nervio vidiano del canal pterigoideo, y llega al ganglio pterigopalatino, en la fosa pterigopalatina, ¿sí?, y ahí hace sinapsis, y de ahí salen las fibras postganglionares parasimpáticas, que son pequeñas, para dar inervación parasimpática a la glándula lagrimal y también a las glándulas mucosas del paladar y de las cavidades nasales. Por otro lado, las fibritas que vienen del núcleo salivatorio superior van acompañando también, forman parte del nervio facial, y estas fibritas lo que tienen la característica es que se van a ir con la cuerda del tímpano, que ya decíamos que recoge la sensibilidad gustatoria, y de la cuerda del tímpano se une al nervio lingual, que es una rama del nervio mandibular, y pegadito al nervio lingual se encuentra un ganglio, que es el ganglio submandibular. Este ganglio submandibular también es un ganglio parasimpático, donde van a llegar las fibras preganglionares parasimpáticas, que también van por la cuerda del tímpano, ¿sí?, y de este ganglio submandibular salen las fibras postganglionares parasimpáticas para inervar a la glándula submandibular y a la glándula sublingual. Entonces estamos aprendiendo que el nervio
facial le da la inervación parasimpática, que es lo importante, porque es la que favorece la secreción, en este caso, a la glándula sublingual, a la glándula submandibular y también a la glándula lagrimal. Y todo esto a través de las fibras preganglionares parasimpáticas que vienen del núcleo lagrimal y del núcleo salivatorio superior, con sus ganglios correspondientes parasimpáticos, el pterigo palatino y el ganglio submandibular. De esa forma ya tenemos las funciones del nervio facial, ¿sí? Entonces, de las funciones del nervio facial, ¿sí? Tenemos la inervación, ¿sí? A la sensibilidad aparte del oído externo, ¿sí? Su función de recoger la sensibilidad del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿sí? Y también funciones eferentes, de dar inervación a los músculos derivados del segundo, ¿sí? Arco branquial o arco faringio, entre ellos lo más importante es la expresión facial, y también una inervación parasimpática, ¿sí? Inervación parasimpática, decíamos, a las glándulas salivales, ¿sí? A la submandibular y a la sublingual y a la glándula lagrimal, ¿sí? Bien.